Hablemos sobre esto. El motu propio del Papa modifica cánones relativos a las prelaturas personales. ¿Esto en qué consiste? La única prelatura personal existente, por ahora, es la del Opus Dei, ya reformada con mención motu propio de julio del 2022, el Ad Charisma Tuendum, una nueva adaptación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, con un nuevo motu propio dividido en 3 artículos. El Papa lo ha modificado este martes 8 de agosto. Los cánones relativos a estas prelaturas personales, que ahora se asimilan a las asociaciones clericales públicas con facultad para incardinar clérigos, se trata de un ajuste más a la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, esta que transfería las competencias sobre las prelaturas personales al dicasterio para el clero, del que dependen también algunas asociaciones clericales públicas con facultad para incardinarse clérigos. De momento, la única prelatura personal existente es esta del Opus Dei, erigida hace 40 años con la Constitución Apostólica, denominada Ut Sit de San Juan Pablo II, modificada en algunos aspectos por Francisco con el motu propio de Ad Charisma Tuendum, promulgada el 14 de julio del 2022 con el único fin de salvaguardar el carisma y promover la acción evangelizadora que sus miembros llevan a cabo en todo el mundo. Y es preciso, a partir de este canon 265 y del artículo 6 del Ad Charisma Tuendum, que el Santo Padre señala que el canon en mención el 295 relativo a los estudios y al prelado, añade que esta prelatura personal se asimila a las asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con la facultad de incardinar clérigos y que sus estatutos pueden ser aprobados o emanados por la sede apostólica, y también reitera que este prelado actúa como moderador, dotado de facultades de un ordinario. El mismo canon fue formulado antes de la siguiente manera. En el párrafo 1, la prelatura personal se rige por estatutos expedidos por la sede apostólica y se le nombra un prelado como ordinario propio, que tiene derecho a erigir un seminario nacional o internacional, así como a incardinar estudiantes y promoverlos a las órdenes bajo el título de servicio de la prelatura. En este apartado número 2, relativo a las responsabilidades que tiene el prelado respecto a la formación y sustento de los clérigos incardinados de la prelatura, se especifica que actúa como moderador, dotado de facultades de un ordinario, formulándose el mismo canon de la siguiente manera. El prelado debe proveer tanto a la formación espiritual de los que ha promovido con el mencionado título que a su decoroso sustento. También con este nuevo motu propio que lo ha modificado el Papa Francisco en el canon 296, relativo a la participación de los laicos en las actividades apostólicas de la prelatura personal, se añade la referencia al canon 107, que dice lo siguiente: los laicos pueden dedicarse a las obras apostólicas de una prelatura personal por medio de convenciones estipuladas con la misma prelatura. De este modo, pues el modo de esta cooperación más básicamente orgánica y los principales deberes y derechos relacionados con esta pues han de determinarse precisamente en los estatutos. Entonces, decir además que en otro tema, la inteligencia artificial es un tema de la Jornada Mundial por la Paz
para el próximo año 2024. El anuncio ha sido realizado este martes, el día de hoy, 8 de agosto, por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en vísperas de la 57ª edición de la jornada, esta que tendrá lugar el 1 de enero. La Santa Sede siempre ha promovido el uso responsable de la inteligencia artificial, que es mucho más urgente más que nunca ahora que tiene un impacto cada vez más profundo en la actividad humana. Los acuerdos en el campo de la AI o inteligencia artificial están teniendo un impacto cada vez más profundo en la actividad humana, la vida personal y social, la política y la economía, por lo que este tema del mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz, este 1 de enero del año que viene, 2024, anunciado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral este martes 8 de agosto, sería inteligencia artificial y paz. El Papa Francisco llama a un diálogo abierto sobre el significado de estas nuevas tecnologías dotadas de un potencial disruptivo y los efectos ambivalentes, subraya el comunicado, resaltando la necesidad de estar vigilantes y de trabajar para que en la producción y uso de tales dispositivos no arraigue una lógica de violencia, tampoco discriminación a expensas de los más frágiles y excluidos. La injusticia y las desigualdades alimentan conflictos y antagonismos. Y continuando, la urgencia, por tanto, es orientar la concepción y el uso de estas inteligencias artificiales de manera responsable para que estén al servicio de la humanidad y de la protección de nuestra casa común, con la necesidad de extender esta reflexión ética al ámbito de la educación y del derecho, la protección de la dignidad de la persona y el cuidado de una fraternidad efectivamente abierta a toda la familia humana son condiciones indispensables para que el desarrollo tecnológico contribuya a promover la justicia y la paz en el mundo, añade la nota. La Santa Sede siempre ha estado atenta a estas implicancias éticas del uso de la inteligencia artificial, implicando en su reflexión al mayor número posible de actores, tanto a nivel científico y tecnológico como colaborando con otras religiones. El pasado 10 de enero, por ejemplo, la Pontificia Academia para la Vida promovió la extensión del documento titulado Llamamiento de Roma por la ética de la AI o inteligencia artificial, firmado en 2020, hace 3 años, por empresas como Microsoft y IBM, a representantes del judaísmo y del islam. El objetivo era promover algo ética, porque, como recordó el presidente de la academia, Monseñor Vicencio Paglia, estas nuevas tecnologías pueden conducir a un enorme desarrollo, pero también a una tragedia igualmente enorme, porque corren el riesgo de suprimir lo humano en una especie de dictadura de la tecnología que transforma a la propia humanidad. El compromiso de la Santa Sede en este sentido es también constante, incluso en las grandes organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, donde a menudo se han puesto de relieve los riesgos y los abusos de uso de la inteligencia en mención, y este sería por ejemplo, en el armamento y en los conflictos. La del 2024 será la 57ª edición de la Jornada Mundial por la Paz, instaurada por Pablo VI en 1967, y esta será la 11ª celebrada por el Papa Francisco. El tema del año pasado fue Nadie puede salvarse solo, sobre el mundo después de la pandemia del COVID. Temas anteriores han sido el diálogo entre generaciones, la cultura del cuidado, la buena política y la no violencia, y la atención a migrantes y refugiados. Esta información tomado de
la voz del Papa. Vatican News, el Papa en este otro punto nombra a Monseñor Filipazzi nuncio en Polonia. Durante los últimos 6 años el prelado ha ejercido de representante papal en Nigeria. 6 años en Nigeria y otros tantos en Indonesia, en ambos casos al frente de la nunciatura apostólica. Ahora el arzobispo Antonio Guido Filipazzi, nombrado hoy por el Papa nuevo nuncio en Polonia, regresa a Europa. Originario de Mezzo, en la provincia esta de Milán, el prelado de 59 años fue ordenado sacerdote en 1987, licenciado en Derecho Canónico. Él entró en el servicio diplomático de la Santa Sede en el año 92 y sirvió inicialmente en estas representaciones pontificias de Sri Lanka, Austria, Alemania y en la sección esta para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado. Nombrado además por Benedicto XVI, arzobispo titular de Sutri y nuncio apostólico en el año 2011, Monseñor Filipazzi fue ordenado obispo en marzo de este mismo año y luego recibió su primer encargo en Indonesia como representante pontificio. Fin del comunicado. Cambiando de fuente, me tomo de ADN Selam, dice lo siguiente. Destaca la noticia de la Asamblea de la SEAMA, rinde homenaje a la memoria del cardenal Claudio Jumes y de Monseñor Pedro Casáldiga. Y esto consiste en una entrevista realizada acá. Dos profetas, Pedro Casáldiga y Claudio Jumes, ambos prelados compartieron nacionalidad y una opción preferencial por los más pobres, en especial los pueblos indígenas. Pero además, este 8 de agosto confluyen sus vidas en este homeostasis casi divina, nacimiento y Pascua. Monseñor, por un lado, Casáldiga, falleció un 8 de agosto en el año 2020, siendo obispo emérito de São Félix de Araguaia, mientras que el otro cardenal Claudio Jumes este mismo día, pero en 1934 él nació en Montenegro, estado de Río Grande del Sur. 3 años de Pascua por un lado, 89 años de natalicio por otro. Por eso ADN Selam conversó en el marco de la asamblea en mención de la Eclesial de la Amazonía SEAMA con el cardenal Leonardo Steiner, arzobispo de Manaos y primer vicepresidente de la SEAMA, y con Patricia Wallinga, vicepresidenta de la SEAMA, para con memoria agradecida recordar pues a estos dos grandes profetas de la Amazonía. Por un lado, un hombre de esperanza. Don Leonardo Steiner fue asesor de Casáldiga como obispo en São Félix do Araçá, Araguaia, en el año 2005, ha destacado que él fue un obispo que se preocupó mucho por la iglesia, por las comunidades y por la causa de la tierra indígena, puesto que jamás se había cansado en recordar estas causas fundamentales que son expresión del Evangelio. El arzobispo de Manaos señala que don Pedro dio la vida por el pueblo de Dios y fue un hombre extremadamente indígena, de una cultura extraordinaria, un hombre de profunda oración, un hombre que vivió pobre al lado de nosotros. Sin duda, su ejemplo sigue marcándose en nuestra iglesia porque era un hombre esperanzado que gustaba mucho conjugar esa palabra. Es un hombre de la esperanza y nos ayuda hoy a esperanzarnos. Caminar juntos, decía Patricia Wallinga, vicepresidenta de la SEAMA y líder indígena del pueblo Sarayaku, acá en el Ecuador, recuerda que conoció al cardenal Claudio Jumes en una reunión de la Red Eclesial Panamazónica REPAN que se realizó en Bogotá, y era la primera vez que me acercaba a una reunión con la iglesia sobre temas amazónicos y mi misión era tratar de explicarles el acompañamiento que debían dar, comenta. Entonces, no sabía que don Claudio Jumes era un cardenal, solo me acuerdo que se me acercó con una cruz muy grande, una cruz
pectoral y me dijo: Patricia, yo estoy de acuerdo contigo, vamos a caminar juntos. En ese mismo momento no entendí qué fue lo que me quiso decir exactamente, pero mira, ahora forma parte de la presidencia del SEAMA. Para Patti Walinga, el cardenal Jumes fue un profeta que impulsó ese camino que se ha trazado como REPAM y como SEAMA para dar acompañamiento a los pueblos indígenas y para la protección de la Amazonía. Por eso estoy muy feliz de que por todo este camino que existente, don Claudio estaría muy contento en este día sabiendo que tenemos la primera asamblea de la SEAMA. Información de ADN CELAM. El cardenal Barreto, por otra parte, en la instalación de la asamblea de la SEAMA, Caminando Juntos con Cristo, vivimos en fraternidad amazónica. Y continúa: este martes 8 de agosto inicia la asamblea ordinaria presencial de la Conferencia Eclesial de la Amazonía SEAMA, el centro de formación Maromba en Manaus, Brasil. Recibe a los 64 participantes provenientes de las 7 conferencias episcopales que comparten este bioma amazónico, además de los representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de religiosos CLAR y de la Red Eclesial Panamazónica REPAM, y además la de Cáritas América Latina y el Caribe, así como otras más invitadas. El inicio de la asamblea de la SEAMA coincide con el día en que cumplía años su precursor, el cardenal Claudio Jumes, nacido, como dije hace un momento, el 8 de agosto de 1934, quien falleció un 4 de julio del 2022, y con el tercer aniversario de Pascua de don Pedro Casáldiga, testigo de la opción de los pobres y profeta de la misión de la Iglesia en la Amazonía. Escuchar el grito de la Amazonía fue básicamente lo que seguía en el siguiente punto. El Señor Jesús, nuestro buen pastor, nos ha convocado a caminar juntos en la Amazonía y construir formalmente esta SEAMA, para escuchar el clamor de la Amazonía y el grito del territorio, los que viven en ella, especialmente de los pueblos originarios, mestizos y afrodescendientes. Con estas palabras, el cardenal Pedro Barreto, presidente de la SEAMA, instalaba la asamblea Artes, y el cardenal Leonardo Steiner, arzobispo de Manaus, compartió un breve saludo de bienvenida en calidad de anfitrión. A través de 3 preguntas, el cardenal Barreto planteó los horizontes en los que se inscribía la asamblea: de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Entonces desarrolla de dónde venimos al evocar este encuentro de los obispos amazónicos. En esta primera pregunta, ¿de dónde venimos?, en 1972 el presidente de la SEAMA subrayó que Cristo apunta a la Amazonía, como dijo en su momento San Pablo VI. Así también la conferencia de Aparecida fue sensible a la devastación ambiental de la Amazonía y las amenazas a la dignidad humana y sus demás pueblos, a la creciente agresión del medio ambiente y en general pues a la realidad de la sociedad panamazónica plurimétrica, pluricultural y plurireligiosa. Manifiesta dónde estamos. Debemos tener muy presente que al constituirse esta asamblea de la SEAMA, ella se convierte en un órgano sinodal permanente y estable de la Iglesia, con personería jurídica, canónica y pública. Destacó así el cardenal Barreto, señalando que nuestra identidad estaría descrita en el documento final del sínodo y en la exhortación apostólica Querida Amazonía. Además, nuestro compromiso es mantener viva Laudato Si para reafirmar precisamente para reafirmar precisamente que todo está interconectado en nuestra casa común y en Fratelli Tutti, que nos anima a vivir fraternidad y amistad social. ¿A dónde queremos ir? Es la siguiente pregunta.
En la tercera parte de su intervención, el purpurado jesuita se detuvo para señalar tres grandes apuestas de esta asamblea. Por una parte, la necesidad de acoger con el Papa Francisco el imperativo de contribuir a una iglesia sinodal, una de comunión en salida misionera y de participación. Por eso se ha querido vivir en eclesiología del Concilio Vaticano II, recogiendo el esfuerzo de su aplicación en América Latina a través de una de las conferencias organizadas por el CELA. En segundo lugar, el cardenal Barreto enfatizó que la opción por los descartados e invisibles por la sociedad es esencial para la vida y misión de la Iglesia, y ello incluye también reconocer que las páginas más gloriosas de la Amazonía la han escrito los mártires, testigos de la fe que han acompañado hasta el día de hoy la vida de la Iglesia, especialmente en los momentos y lugares en que ella, por causa del Evangelio de Jesús, vive en medio de una acentuada contradicción. Agüita. Desde el año 2016 al 2021 fueron asesinados 58 líderes indígenas de la Amazonía de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, de los cuales 50 siguen todavía esperando justicia. Qué pena. Desde el año 2020 en el Perú, por ejemplo, han sido asesinados 20 líderes indígenas. Continuó el presidente de la CEAMA mencionando también las amenazas que viven los indígenas en Brasil, por ejemplo, por el despojo de tierra y la invasión constante que ellos sufren de territorios que además han cobrado la vida de muchos de ellos, como por ejemplo también ha ocurrido en Colombia, donde en los últimos 6 años se identificaron al menos 7 defensores indígenas asesinados en la Amazonía. Pero en Ecuador, donde se registraron todavía 2 asesinatos más. Por último, el cardenal Barreto afirmó que la importancia de la constitución de la CEAMA es el aporte de la Iglesia de la América Latina y el sínodo de la sinodalidad de la Iglesia Universal. En este sentido, animó a los miembros de la Asamblea a asumir 3 actitudes para el desarrollo de las jornadas: escucharse mutuamente, dialogar, discernir y reflexionar y actuar, porque la CEAMA tiene como finalidad promover la sinodalidad en la región y ser cauce de una pastoral de conjunto que impulse la evangelización en el territorio amazónico con el valioso apoyo de la red eclesial de la Amazonía. Que esta asamblea sea un desborde del amor creativo de su espíritu, que nos impulsa a salir sin miedo al encuentro de los demás. Así concluyó con estas palabras el cardenal Pedro Barreto, resumiendo el objetivo de la asamblea en una frase: caminando juntos con Cristo, vivimos la fraternidad amazónica. Tras estas palabras de apertura del cardenal Barreto, también compartieron un saludo el cardenal Michel Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, también Monseñor Vittorio Francesco Viola, secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y la hermana Laura Vicuña, quien también hace parte de esta presidencia de la CEAMA. La primera jornada continuó con un espacio espiritual para crear el cuerpo apostólico de la Asamblea, orientado por Mauricio López Oropesa y la hermana Laura Vicuña, asumiendo la metodología de la conversación espiritual que viene siendo utilizada en el proceso del sínodo de la sinodalidad. Y siguiendo con el tema, cardenal Cerny, en visita a la periferia de Manaos, dice escuchar a los sufrientes y buscar cómo caminar juntos con los que sufren. La iglesia de Francisco es una iglesia que va a diferentes lugares, dice, para escuchar, para aprender, para discernir. Alguien que ha encarnado en este modo de ser del actual pontífice es el cardenal Michael Cerny,
prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ha llegado a Manaos para participar en esta asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía SEAMA los días del 8 al 11 de agosto, pero que antes de iniciar esta asamblea, pocas horas después de aterrizar en plena selva amazónica, ha querido adentrarse un poco en esta realidad local, acompañar y traer una palabra de esperanza del Papa. Cecilia Barja trabaja en la sección esta del diálogo y escucha del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y acompaña a la SEAMA y a las redes eclesiales territoriales, entre ellas la Red Eclesial Panamazónica REPAM, que actualmente tiene una sede en Manaos y que fue además pionera en una experiencia eclesial que se ha expandido por todos lados del continente. La asesora dice haber llegado a Manaos junto con el prefecto del dicasterio para saber cómo desde el desarrollo humano integral y desde el Vaticano se hace un mejor acompañamiento, así como traer una palabra de esperanza del Santo Padre, del Papa Francisco. Su primera forma o toma de contacto con la realidad local ha sido una reunión con el arzobispo, el cardenal Leonardo Steiner, el obispo auxiliar Monseñor Tadeu Canavarros y miembros de Cáritas, de la Facultad Católica del Amazonas, de la coordinación esta de pastoral y otros agentes de pastoral. Un encuentro en el que, según Cecilia Barja, han querido escuchar y en el que dice haber aprendido cosas fundamentales. ¿Cuáles son estas? Sus esperanzas, por ejemplo, trabajar en el tema de la dignidad humana de todos, migrantes, indígenas, mujeres, niños, y al mismo tiempo atender sus sufrimientos que lastimosamente hoy están marcados por la explotación sexual y la negligencia de las autoridades. También entre los aprendizajes destaca que el que se puede trabajar en alianza, en red, con el gobierno local, con el gobierno estadual, trabajando muchísimo en formación de derechos humanos y atención adecuada a los casos para que se dé justicia, pero fuertemente también trabajando en prevención de abusos a menores de edad, a personas vulnerables, y además ha aprendido mucho y se ha establecido formas de comunicación para poder seguir trabajando juntos. Una iglesia dinámica y con espíritu misionero. En este primer encuentro, según el cardenal Steiner, se han podido presentar un poco la realidad de la gente de la arquidiócesis, su dinamismo y su espíritu misionero, algo expresado por los líderes presentes. Junto a ello también se han podido expresar nuestras tensiones, nuestras dificultades, mostrando así lo que como iglesia se tiene que afrontar en la realidad social. El arzobispo de Manaos destacó además la importancia del diálogo y la muy buena conciencia de nuestra presencia como iglesia, nuestra iglesia católica presente, buscando ir al encuentro de las personas más necesitadas, también teniendo en cuenta la hermenéutica que hace el Papa Francisco en Querida Amazonía, no dejando nada de lado, pensando más bien en las cuestiones sociales, en las cuestiones culturales, en las cuestiones ambientales y también en esa vida como iglesia que tiene en cuenta toda la realidad, insistiendo en que fue un momento muy fructífero, muy bueno. Conocer la vida de las comunidades de la periferia. El cardenal Cerny quiso conocer el caminar de las comunidades de la periferia de Manaos y lo hizo en compañía de su arzobispo, encontrándose con miembros del área misionera San Juan Pablo II, tomada por las comunidades urbanas de Cristo Rey, Santa Clara, Santa Lucía, Santísima Trinidad y San Pablo Apóstol, y junto con ellas las comunidades de San Francisco, Santa Julia, Sagrada Familia de la zona rural y Nuestra Señora de Aparecida y Nuestra Señora del Carmen, que son comunidades de ocupación.
El cardenal Steiner señaló además que la iglesia de Manaos es una iglesia liderada por mujeres, insistiendo en que son mujeres que dan una gran contribución a nuestras comunidades, destacando igualmente la presencia de los diáconos permanentes y de la vida religiosa, siendo 49 de las religiosas que trabajan directamente en la pastoral en las comunidades, resaltando la disponibilidad de todos para trabajar por el reino de Dios, algo que hace, según el arzobispo, que las comunidades se sientan animadas al ver que las hermanas, los padres, los diáconos están próximos y todos trabajando para servir. Escuchar y caminar juntos. Al final del encuentro con estas comunidades, el cardenal Cerny dijo estar muy contento porque en él ha aprendido cómo están afrontándose los desafíos como pueblo y caminando con esa esperanza, con fe en Jesús y con este deseo de compartir la vida en abundancia con los que necesitan. En sus palabras, el prefecto del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral insistió además en que estos encuentros que se acostumbra a realizar en sus visitas a diferentes países, la primera cosa es escuchar, algo que ve como fundamental, sobre todo a la persona que está en dificultades, que está sufriendo, lo que ayuda a tratar sobre los grandes problemas, los obstáculos al desarrollo, los obstáculos a la vida en abundancia, por ejemplo, resaltando que esto no es para nada lamentarse, no es para vivir tristes, sino más bien para escuchar a los sufrientes y buscar cómo caminar juntos con los que sufren. Las comunidades que viven el amor al vecino, un encuentro en el que el cardenal Cerny ha destacado la diversidad de los participantes, desde los ancianos hasta los niños y jóvenes. El prefecto del dicasterio resaltó, entre otras cosas aprendidas en el encuentro, es el no tener miedo de escuchar y después de haber escuchado caminar juntos y no tener problemas en ayudarse, aprendiendo por el intercambio llevado a cabo y el buen ejemplo de las comunidades presentes en aquello que Jesús nos pida, que es amar a nuestro vecino. El cardenal Steiner además definió este encuentro como muy bonito, destacando que el cardenal quedó sorprendido por la presencia de todos, por la lucidez en las colocaciones, comunidades diversas que forman parte un área misionera con una conciencia muy grande de la importancia de la presencia de la iglesia, de la presencia del evangelio. El arzobispo de Manaos destacó además el hecho de que mucha gente habló, mucha gente expuso la realidad, algo que en lo que podemos darnos cuenta de lo atentas que están nuestras comunidades, de las misioneras que son nuestras comunidades. Finalmente, se refirió al énfasis del cardenal Cerny en el espíritu misionero de los discursos y en la necesidad de que cada uno sea misionero, algo que demuestra el compromiso con la formación que esté presente en estas comunidades, muchas de las cuales están dirigidas por mujeres. Muy interesante. En otro tema, y para finalizar este informe, Red Laical Latinoamericana dice: la sinodalidad no es un evento, más bien es crear puentes de unión para conocer y acoger al otro. En una reunión por Zoom, como la iglesia necesitamos producir un cambio, una conversación. Empieza diciendo el clericalismo es una práctica que debe desaparecer y es preciso una iglesia donde todos están incluidos, participen y decidan. Así comienza el apartado referente a los desafíos de una iglesia sinodal planteados por la Red Laical Latinoamericana en el informe que presentó como aporte al sínodo, un documento en el que 500 personas
de 18 países de América Latina y el Caribe e hispanos también residentes en Estados Unidos, pertenecientes a cerca de 60 organizaciones, grupos o comunidades eclesiales, coinciden en la necesidad de una iglesia en salida y al servicio para que todo el pueblo de Dios la perciba como su hogar, donde los pobres y los excluidos de la sociedad se sientan como los miembros preferidos, el centro de la acción pastoral. Son algunas de las reflexiones que surgen como fruto del trabajo desarrollado por esta red laical latinoamericana, cuyos orígenes se remontan a las reuniones efectuadas durante la Asamblea Eclesial de la América Latina y el Caribe y la convocatoria del Papa al sínodo de la sinodalidad, encuentros virtuales que se vienen renovándose para analizar estos pormenores del proceso de la sinodalidad en el continente y las iniciativas emprendidas con este objetivo. Una voz de aliento, de hecho, ha sido el mismo pontífice el que ha alentado la labor de los integrantes de esta red laical latinoamericana en una carta enviada recientemente a sus miembros en la que expresa su alegría y los exhorta a seguir trabajando por su objetivo de ser laicos con Jesús al centro y guiados por su espíritu, siendo un nodo articulador y facilitador del intercambio de experiencias, reflexiones y preocupaciones entre organizaciones y comunidades laicales, impulsando acciones comunes para ser parte de este camino sinodal. La realidad interpela a la Iglesia para que se comprometa con las causas justas de transformación social, no tanto como institución, sino más bien desde el seno del pueblo, asegura la red laical, y esto implica, entre otros temas, analizar una nueva perspectiva de los ministerios no ordenados que permitan enriquecer a la Iglesia a través de esta presencia activa y reconocida de los diferentes carismas que el Espíritu inspira e impulsa. Se trata de reflexionar sobre un nexo modelo sacerdotal alejado del clericalismo para la red, la convocatoria a una asamblea eclesial y luego al sínodo se evidencia de ese soplo del Espíritu que ha de interpretarse como un don y tarea para toda la Iglesia. Agradecida a Francisco porque con la propuesta de volver a la sinodalidad se abren posibilidades grandes de regenerar la vida de la Iglesia y al mismo tiempo de toda la sociedad. Así también consideran necesario que se complete ese anhelo de misión permanente promovido sin el suficiente alcance por la Quinta Conferencia General del Episcopado de Aparecida, además de llevar a la plenitud el Concilio Vaticano II. Participación y corresponsabilidad, decir, situación que supone la presencia de un laicado que actúa de manera corresponsable, es decir, consciente de la urgencia de un proceso de cambio que debe producirse en la Iglesia y en el mundo, y que, de acuerdo con los argumentos de la red laical, pasa por la necesidad de anunciar entre los bautizados laicos esta pertenencia al pueblo de Dios, impulsándola su participación en el proceso sinodal, con la plena conciencia de vivir un camino de conversión porque sus prácticas responden al favorecimiento del clericalismo que es necesario superar, actitudes que hacen parte de una cultura que empieza a desarrollarse en los procesos de formación de los hombres y mujeres que aspiran a la vida consagrada y que, en palabras de la red, deben contar con un fuerte acento sinodal para producir laicos que actúen como discípulos misioneros de una iglesia abierta y en salida.
sin dejar de apropiar esta riqueza espiritual de nuestros pueblos. La red laical latinoamericana aboga por un fortalecimiento eclesial de los laicos como seguidores de Cristo, profundizándola en una espiritualidad propia de nuestra vocación laical y de nuestros carismas. Desmontar el clericalismo en este punto desde antes del 2022, tiempo en el que se presentó oficialmente esta red laical latinoamericana. Sus integrantes entienden de que la sinodalidad es compartir, convencernos de la necesidad de la presencia del otro, caminar juntos con todo lo que esto implica. Por eso, al pensar en la convocatoria al sínodo, los integrantes de esta red advierten la importancia de edificar una iglesia más horizontal en el sentido de una fe que se comparte y se vive en comunidad, donde nos ayudamos a vivir una conversión permanente y describirnos la posibilidad de construir un nosotros, donde también el laicado pueda tener una libre expresión constructiva frente a las decisiones que se tomen en y para la comunidad. Para lograrlo, invitar a trabajar por la conversión de la actual estructura piramidal de nuestra iglesia y al mismo tiempo ayudar a transformar la mentalidad de los hermanos que se han acostumbrado a ella. Es porque los integrantes de la red laical advierten en el documento cierta inacción en el proceso sinodal que les parece muestra que existen obispos y sacerdotes que no comprenden el cambio por el que pasa la iglesia o no saben cómo abordarlo, por lo que piensan que parte de la tarea es ayudarlos a ser más cercanos y que conozcan y valoren la experiencia de los laicos que están haciendo. Trabajar para desmontar toda forma de clericalismo, tanto en clérigos como en laicos, es parte de la misión de la red laical, porque así como están los laicos que participan de esta conducta, también existe una gran cantidad de personas que con la suficiente madurez en su camino de fe, listas para asumir los cambios prohibidos a los que nos invita la sinodalidad. Una actitud espiritual. En el caso de la red laical latinoamericana, sus miembros asumen como responsabilidad el ser puentes para que el pueblo de Dios, hasta el último de los bautizados, sienta la iglesia como propia, toma la palabra y sea protagonizada en las decisiones. Comprendemos además que la sinodalidad no es un evento, afirman por el contrario, la valoran como una actitud espiritual en la que caminamos juntos sin ninguna distinción o etiquetas para definir a los de adentro o los de afuera, ni tampoco llamar alejados a los que no comparten los mismos hábitos religiosos de los llamados cristianos comprometidos. La red laical latinoamericana confía en que lograremos expresar la sinodalidad si nuestra práctica se orienta cada vez más hacia una iglesia en salida y un trabajo en las periferias que nos involucre más con el conjunto del pueblo y que nos lleve a experimentar y hacer experimentar a otros el gozo de ser pueblo, porque su práctica está orientada a la generación de una comunidad que está mucho más allá de la fe para asumir la regeneración del tejido social de los pueblos afectados en su mayoría por el individualismo y las ideologías. En otro tema, organizaciones cristianas presentes en los diálogos amazónicos reflexionan sobre los caminos para defender la selva y los pueblos de la región panamazónica. ¿Qué caminos proponemos emprender con los pueblos de los bosques y las aguas en defensa de sus derechos y por la vida de la Amazonía? Esta es la pregunta motivadora que llevó a líderes religiosos a
y representantes de organizaciones confesionales a promover un encuentro interreligioso el pasado domingo 6 de agosto durante los diálogos amazónicos. El evento tuvo lugar en Belém, en Brasil, entre el 4 y el 6 de agosto. Precede a la cumbre de presidentes de la Amazonía que comenzó este martes 8 de agosto. Este encuentro tuvo como objetivo revisar los caminos recorridos por la Iglesia en cuestiones socioambientales y proponer este proceso entre la cumbre de la Amazonía y la conferencia de las partes sobre el cambio climático, que sería en Belém en el año 2025. El papel de las religiones en el diálogo. Es urgente compartir reflexiones sobre el papel de las religiones en el diálogo y la convocatoria en un momento en que la gobernanza climática mundial es crítica. Así lo dijo Dario Bossi, él es miembro del equipo de coordinación de la red Iglesias y Minería. Es de suma importancia crear procesos y construir caminos conjuntos para que podamos llegar a la COP30 en unidad y logremos potenciar estas voces de los pueblos en este espacio para que a veces es cooptado por las expresiones, por las empresas. El misionero comboniano destacó además la importancia de una conversación permanente entre las realidades de las iglesias en las regiones amazónicas con las organizaciones fuera de ella, como movimiento pedagógico de diálogo desde la educación popular. Necesitamos establecer este puente entre las actividades que construimos y acompañamos en la región y las que piensan a nivel global. La conferencia de las partes de la COP30 sobre el cambio climático de 2025 se va a realizar en la Amazonía, pero le habla al mundo cómo nos involucramos. Es la pregunta. Así dijo el religioso. El diálogo coordinado por la red Iglesias y Minería RIM reunió a representantes de la Coordinación de Servicios Ecuménicos CESE, Red Eclesial Panamazónica REPAM, Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil, SONIC o CONIC, y Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales de Brasil, IRI Brasil, frente de evangelistas o de evangélicos por el Estado de Derecho FED y representantes de la Iglesia Anglicana. La articulación de entidades seguiría encontrándose en diálogos con organizaciones indígenas, afro y comunidades tradicionales de la construcción de una agenda en defensa de la naturaleza y de los pueblos que la sustentan. Tapiri, experiencia de diálogo interreligioso y ecuménico, la secretaria general del CONIC, pastora Romy Benke, recordó la experiencia profética de Tapiri, un espacio ecuménico interreligioso que reunió voces de líderes indígenas, quilombolas y de otras espiritualidades para discutir perspectivas de protección de los bosques durante el Foro Social Panamazónico FOSPA en el año 2022. Lo que se vivió con Tapiri nos trajo la urgencia de preguntarnos qué es lo que nosotros como religiones cristianas, como preocupadas por el mundo, necesitamos aprender de las espiritualidades de la selva. Y sigue. Estas, refiriéndose a las espiritualidades de los pueblos y el acompañamiento de las iglesias cristianas, son caminos que garantizan la existencia de la Amazonía, así lo señaló la reverenda. Esta reflexión de la pastora fue seguida
por Dimas Galvao, parte del equipo de proyectos y formación del CESE, que recordó las preocupaciones planteadas por los pueblos indígenas en Tapiri durante el FOSFA. Los pueblos provocaron a las iglesias. ¿Esto es lo que realmente quieren? El discurso es bonito, pero la práctica tiene que cambiar. Tenemos que hacer algo que sea mucho más coherente con el discurso que estamos pronunciando. Lo recordó Galvao. Como propuesta, el grupo reflexionó que se promuevan nuevos tapiris en territorios de la Panamazonía y dialogar sobre la presencia en el próximo FOSPA, que tendrá como sede Bolivia. Tapiri es una palabra indígena que significa choza, donde se refugian los y las caminantes. El nombre fue elegido por el FOSPA en el año 2022 como símbolo de fortalecimiento de las luchas para promover y garantizar los derechos de los pueblos de la Amazonía y de lucha contra el fundamentalismo religioso y político. Y sigo. La Amazonía, última frontera para la explotación capitalista, para el pastor Wilson del Frente de Evangélicos por el Estado de Derecho, acoger el COP30, la COP30 en Belén, en la Amazonía brasileña, significa que una llamada final a la urgencia de preservar la región. Brasil con la Amazonía es la última frontera para la explotación capitalista. La COP en la Amazonía representa esta última oportunidad para el futuro. Al mismo tiempo, la Amazonía es todo lo que el capitalismo necesita para continuar. Agua, mineral, madera y a través de esta, de la religión del mercado. Así lo enfatizó. Por eso la COP30 llega a la Amazonía y ve la región como una última frontera tanto para el capitalismo como para las alternativas a la crisis mundial y socioambiental. El pastor y profesor de la Universidad Federal de Pará, la UFA, considera que la oportunidad que la COP30 traerá a Belén es decisiva para detener el avance de un proyecto explotador que amenaza la vida en el planeta. Este grupo reunido en unidad destacó que la espiritualidad de los pueblos y el acompañamiento de las iglesias cristianas son caminos para garantizar la vida de la Amazonía. Al mismo tiempo, señaló que las religiones han desempeñado históricamente un papel decisivo en la colonización a través de la cruz que se unió a la espada. En este sentido, destacó la urgencia de promover una apertura y conversión hacia atrás por parte de las iglesias, para que las religiones aprendan de los pueblos de la selva y posibiliten la comprensión de lo sagrado en el agua, de lo sagrado presente en la naturaleza como forma de promover las enseñanzas presentes en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco o la de Confesiones de Accra, que apuntan temas sobre la urgencia de las cuestiones climáticas y la justicia socioambiental. En otro tema, el CELAM convoca a un webinar para profundizar sobre los desafíos del proceso sinodal a partir de los instrumentos del Instrumentum Laboris. Los desafíos y perspectiva del Instrumento Laboris en el proceso sinodal es este 16 de agosto y los panelistas son el padre Agenor Brighenti, hermana Nancy Raquel Fretes, Carlos Cali, Rafael Luciani, hermanas Dolores Palencia y la hermana Birgit Weiler. Si están interesados, pues ahí está la invitación. Presentar desde una mirada latinoamericana un Instrumentum Laboris de la primera sesión de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos en el objetivo
sería el objetivo más bien que el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM se ha propuesto con este webinar a realizarse el próximo miércoles 16 de agosto del presente año a las 8:30, a las 8 pm, no, a las 6 pm, perdón, de Colombia, bajo el título Desafíos y perspectivas del Instrumentum Laboris en el proceso sinodal. El CELAM ha convocado a teólogos diversas regiones del continente para socializar esta estructura de este documento y usar las fichas para profundizarlas en el discernimiento de los temas planteados. ¿Te interesa? Los panelistas serían el padre, como ya lo dije. ¿Cómo podéis participar? Pues el webinar podrá seguirse con traducción en simultáneo a través de las redes sociales y los horarios serían los siguientes. A las 5 de la tarde, Centroamérica, México, 6 pm, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú. A las 7 pm, República Dominicana, Cuba, Haití, Puerto Rico. 7 pm, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile. Y 8 pm, Brasil, Argentina y Uruguay.